Bien, ¿cómo están? Buenas tardes. Esperemos que sus compañeros puedan conectarse en los siguientes minutos. Creo que es un problema de actualización del Zoom y es por eso que no les está permitiendo ingresar. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? Señores, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Sí, Luis, se te escucha bien, buenas Estamos tardes. bien, Licen, gracias. ¿Todo bien? ¿Ya empiezan con la cuarentena dinámica ya también? Sí, Licen. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Hay que cuidarse un poco más, pero no. Es más peligroso ahora. Sí, Licen, ¿y usted cómo está, Licen? Bien, bien, bien. Bien, también acá igual ya retomando las actividades desde el lunes y a ver cómo va todo. Licen, pero dijeron que en Santa Cruz no se iba a levantar la cuarentena. Y en algunos lugares no se está levantando, en Potosí tampoco, en Tarija tampoco creo. Ya son decisiones más regionales por municipio y departamento, entonces ya depende de ellos, ¿no? En algunas ciudades como en La Paz, en Cochabamba, se está levantando la cuarentena. Bueno, se está entrando una cuarentena dinámica, ese es el término correcto. A ver cómo nos va. Bien, señores, ojalá que se conecten sus compañeros. De todas formas, ya se está grabando la clase para los que no logren conectarse y puedan ver después. Vamos a iniciar con el tema número 5, que es la selección del personal. Fíjense que estamos yendo paso por paso a cubrir todos los procesos que incluye la gestión de recursos humanos. En este punto nos toca la selección del personal. Una vez reclutado el personal, se procede a seleccionar al personal idóneo, al personal que va a formar parte de nuestra empresa. ¿Sí? Generalidades, la selección de personal se define como un procedimiento técnico-científico para encontrar a la persona que reúne los requisitos, habilidades, conocimientos, experiencias y demás cualidades para cubrir el puesto determinado. Importante esta parte, señores, lo vamos a remarcar. Ahí está. Persona que reúne los requisitos, habilidades, conocimientos, experiencias y demás cualidades para cubrir el puesto determinado. Ese es el fin de la selección del personal. Comprenden buscar a la persona adecuada para un puesto determinado que permite la realización del trabajador en el desempeño de su puesto y el desarrollo de sus habilidades potenciales a fin de hacerlo más satisfactorio. La selección de personal es un subproceso importante del más amplio proceso de colocación. Los sistemas para administrar este subproceso casi únicamente incluyen formas de solicitud y entrevistas, ¿no? Acá ya es cuando se va generando entrevistas con el personal reclutado para luego seleccionar al más idóneo. Digo idóneo cumpliendo todo esto, ¿no? Todo lo que está subrayado. La selección de recursos humanos puede definirse como la ubicación a través de un proceso de selección técnica y científica del individuo adecuado para el cargo predeterminado. Y en un sitio más amplio, escoger entre los candidatos reclutados el más idóneo para ocupar el cargo existente en la empresa, tratando de mantener o aumentar la eficiencia y rendimiento de personal. Obviamente no se olviden que hay procesos de reclutamiento interno y externo, como veíamos la anterior clase, ¿no? Y eso hace que automáticamente el proceso de selección también se determine de forma externa a través de nuevas personas que van a ocupar un puesto predeterminado o buscar dentro de la empresa para que esa persona ocupe el lugar faltante, ¿sí? Obviamente tratando de buscar siempre o mantener o aumentar la eficiencia y el rendimiento del personal. ¿Cuáles son los elementos de selección y su importancia?
Está entre ellos el reclutamiento, que habíamos visto la anterior clase, el análisis de los puestos, que también lo hemos visto el anterior sábado, la formación del personal y la retribución. La retribución tiene que ver con el aspecto económico. Estos 4 elementos ayudan a poder llegar a una selección más objetiva y va a permitir que el personal elegido pues sea el más idóneo para ocupar ese cargo. Como ilustra la figura, el proceso de selección consta de 3 elementos esenciales. La información obtenida a través del análisis de puestos. ¿Recuerda alguien qué habíamos visto en el análisis de los puestos y en la creación de cargos? ¿Alguien puede hacer un resumen? ¿Nadie? Licen, Sí. buenas tardes. Buenas tardes. El análisis de puestos consiste en la obtención y evaluación y organización de información de puestos de una empresa. Sí, sí, justamente. Es ahí donde se analiza la necesidad de puestos o de cargos que requiere una empresa para el cumplimiento de sus objetivos, ¿no? Entonces, justamente a través de esa información obtenida, analizada, se va a poder prever la posible contratación de personas posterior a un proceso de reclutamiento, ¿no? Y bueno, ahora estamos en la etapa de selección. Entonces, en este puesto o cargo se describen todas las tareas, las especificaciones del puesto, los niveles de desempeño necesarios, además de las actividades que deben ejecutarse. Ya suena un poco a un manual, ¿no? Es como un manual en el cual no sé qué desempeña cada cargo o cada puesto de trabajo. ¿Sí? Bien, pasamos a la descripción y el análisis del cargo. Lo importante son los requisitos, las características que debe tener el aspirante al cargo para el proceso de selección se centre en ellos. Entonces, acá también volvemos a ver que al momento de describir un cargo, es importante conocer qué características, qué requisitos debe tener el aspirante para poder cubrir ese puesto, ¿no? Por eso hablamos de lo idóneo, para ver si esa persona reclutada y luego seleccionada pueda ocupar el lugar correspondiente. Aplicación de la técnica de los incidentes críticos. Cuando los jefes directos anotan la forma de comportamiento de los que ocupan el cargo, el principal inconveniente es que en muchos casos se logra fundamentar en la opinión del jefe inmediato. Por ejemplo, en el caso de un vendedor, este deberá ser amable, cordial, voluntarioso, con facilidades de trabajar en equipo y bajo presión. Por otra parte, no se desearía que sea introvertido, impaciente, desmemoriado, distraído y que no pueda comunicarse con los clientes. Fíjense acá que este ejemplo es bastante interesante, ¿no? Cuando nosotros vamos a una entrevista o cuando ya estamos en la parte, en el proceso de selección y nos vienen a evaluar, nosotros siempre vamos a intentar mostrar los aspectos más positivos y que hacen a nuestro cargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un jefe de producción pues tendrá que saber qué procesos se deben seguir, qué procesos industriales se deben seguir en un proceso productivo o qué procedimientos de seguridad e higiene se deben cumplir en una área de producción. Entonces, estos elementos hacen que la selección nos permita ver ese tipo de aspectos en los aspirantes, ¿no? En las personas que desean ocupar ese cargo. Y obviamente cuando un jefe pasa y ve a los seleccionados, a los reclutados, perdón, ve todos estos aspectos. Y es muy importante porque a partir de eso ya se está haciendo una evaluación, un análisis de quién es la persona idónea para poder ocupar el cargo. El requerimiento de personal, verificación de los datos señalados en las exigencias, especificando los requisitos y las características
del aspirante, ¿no? Acá ya es el tema de la hoja de vida. Las personas que desean aspirar a un cargo, pues deben tener su hoja de vida lista, donde especifiquen los datos más relevantes de su formación. El análisis del cargo en el mercado, esto ocurre en los cargos de creación nueva dentro de la organización, es decir, que no se tienen claras las características del puesto. Para dar solución a este problema se busca información en empresas semejantes con cargos similares, ¿no? Esto ya lo habíamos visto en el análisis de los cargos, ¿sí? Cuando veíamos que existen cargos nuevos, pues debemos tomar referencias de empresas similares. Otro elemento de la selección es la hipótesis de trabajo. En caso de no poder aplicarse las anteriores alternativas, se recurre a una hipótesis de trabajo a realizar. Este ejercicio ayudará a definir de manera aproximada el contenido del cargo, ¿no? Es en cuanto no podamos aplicar los anteriores elementos de selección, pues debemos utilizar uno nuevo que nos permita llegar al objetivo pasado, ¿no? Que es contratar a una persona a un cargo específico. Digamos con los elementos de selección y su importancia. Los planes del capital humano a corto y a largo plazo que permiten conocer los vacantes futuras con cierta precisión, así como conducir el proceso de selección en forma lógica y ordenada. Los candidatos esenciales para conformar un grupo de personas entre las cuales se pueden escoger. Entonces acá podemos ver, señores, que al momento de contratar a una persona en las condiciones que sean, siempre nos va a permitir ver el tiempo, medir las condiciones, o sea, una empresa ya debe tener claro todos esos aspectos, ¿no? Por eso es que diseña el cargo y es por eso que diseña la retribución, la forma de pago, etcétera, ¿no? Todas esas condiciones y todas las características que debe reunir el aspirante. En ese sentido, pues, se maneja eso de forma lógica y ordenada. Bien, ¿qué otros elementos tenemos para poder seleccionar al personal? La oferta limitada de empleo, los aspectos éticos, las políticas de la organización y el marco legal en que se inscribe toda la actividad de la empresa. Acá podemos ver que en muchas empresas se evalúan diferentes elementos, ¿no? Como ser los aspectos éticos. Y es más, en las entrevistas se hacen preguntas como, por ejemplo, usted es casado, usted tiene hijos, o sea, cosa de que se pueda percibir a través de esas respuestas qué tipo de vida personal o cómo es la persona en el ámbito personal para relacionarlo con la ética, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a ver hoy el tema de las entrevistas, son bien importantes, señores. Ahí muchas veces vamos con el miedo de no decir nada, pero al salir del lugar de la entrevista con con nuestras, con nuestros gestos, con de repente algunos tics que tenemos como personas al momento de hablar, pues ya mostramos mucho, ¿sí? Entre otros elementos del proceso de selección tenemos los candidatos a cubrir la vacante, necesidades de capital humano a corto y largo plazo y el análisis de los puestos. Estos son los tres elementos que veíamos anteriormente, ¿no? Y adicionalmente están estos tres. Las políticas de la organización y el marco legal tienen que ver con, sobre todo, con las condiciones de la contratación, ¿no? Vamos a empresas y te dicen, sí, te contrato 3 meses de prueba y a ver si después de esos 3 meses te contrato de forma indefinida, ¿no? Entonces, eso es legal, por ejemplo. Hay otras empresas que de repente no están enmarcadas en lo legal y te contratan sin pagar tu seguro a corto y largo, sin pagar tu seguro a corto plazo, ¿no? Que es la caja de salud. Entonces, ese tipo de situaciones va a depender siempre de las políticas que maneje la empresa. Bien, pasemos a lo que son los pasos para la selección del personal. Hasta antes de esto, ¿alguna consulta sobre los elementos?
avanzar, dice, o sea, la empresa no está obligada a contratarte estos 3 meses, dice. ¿Más de 3 meses? ¿Te refieres a pasar la etapa de prueba? En esos 3 meses, dice, o sea, después de la etapa de prueba, digo. Claro, o sea, tendría que, hay dos decisiones, o sea, hay un contrato específico por el cual tú firmas en la etapa de prueba. En esos 90 días tú tienes que demostrar que realmente estás hecho para el cargo. Si estás hecho para el cargo, automáticamente tu contrato se convierte en indefinido. Y si no estás hecho para el cargo, lamentablemente la vinculación se termina ahí, ¿no? O sea, no habría un contrato indefinido. Entonces, ese es el proceso que normalmente manejan empresas grandes, sobre todo cuando se trata de cargos operativos, ¿no? Y obviamente cuando hablamos de contratos de áreas gerenciales, ahí ya es otro tipo de situación, ¿no? Se reclutan más personas de confianza, del entorno de amistad de los otros gerentes o del gerente general o de los dueños de la empresa, ¿no? Porque se supone que son cargos mucho más importantes que un cargo operativo. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, dice, ya se me está claro. Muy bien, Porque gracias. usted dice, en el pasado esos 3 meses, la empresa ve que has hecho las expectativas que tenía sobre ti, el contrato pasa a ser definitivo, lo que indican. Sí, sí, de forma automática sí. Eso prevé la ley, ¿no? Cuando existe la etapa de prueba. Entonces, si tú calificas para ese puesto, de forma automática ya pasa a ser indefinido el contrato. Bien, los pasos para la selección de personal, una vez identificados las necesidades que tiene la empresa de contratar una nueva persona, procede a seleccionar al nuevo personal. Varias organizaciones han desarrollado sistemas de selección interna mediante los cuales se pueden equiparar al capital humano con potencial de promoción por una parte y las vacantes disponibles por la otra. Esto como que lo hemos visto también en la parte de análisis de los cargos, ¿no? O sea, una empresa decide cuándo reclutar de forma interna y cuándo reclutar de forma externa, ¿no? Entonces, eso pasa por una decisión estratégica, diría yo, y dependiendo el cargo que se quiera cubrir y el cargo al cual se deba promover una persona que ya está dentro del trabajo, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, el proceso de reclutamiento y selección empieza de lo que es la revisión de las de solicitud y currículum. Perdón, la vacante como el puesto que se debe cubrir dentro de la empresa, ¿sí? Ahí pues se juntan los requisitos para poder buscar candidatos, ¿no? Dentro de los requisitos y la búsqueda de candidatos hay diferentes alternativas de selección, que es lo que veíamos en la anterior clase. Una vez de la búsqueda de candidatos posibles, tenemos internos y externos, ¿no? Los internos son los que están dentro de la empresa y los externos son los que pertenecen o están fuera de la empresa para ocupar cargos nuevos. Una vez seleccionado entre internos y externos, tenemos los candidatos reclutados, ¿no? Ese es el proceso de reclutamiento y selección. Una vez obtenidos los candidatos o ya teniendo los candidatos reclutados, se pasa a la revisión de solicitud y hojas de vida o los currículums, ¿no? Revisada esta documentación, se procede a hacer una entrevista preliminar. Es una entrevista que se hace a todas las personas reclutadas. Estas personas entrevistadas pasan por una prueba de selección. Y ahí es donde si quieren, esta evaluación hace que se siga con un proceso en el cual se va a optar por la mejor posibilidad, ¿no? Entonces, la prueba justamente es para eso. O sea, quien rinda mejor esta prueba, continúa en el proceso. Esa es un poco la dirección que tiene esta prueba de selección.
¿no? O la directiva. Una vez que se pasa esta prueba de selección, las personas que realmente logran pasar esta prueba de selección pasan a la entrevista de selección. Entonces, en esta entrevista de selección, pues ya estas personas son como las que potencialmente van a ocupar el cargo. Posterior a esta entrevista de selección, se hace la verificación de referencia y antecedentes. Por eso es importante, señores, en el currículum poner referencias, ¿sí? Y los antecedentes se refiere a qué empresas anteriormente o en qué empresas anteriormente trabajaba la persona. ¿Sí? Entonces, se empiezan a hacer llamadas a las empresas anteriores para preguntar sobre cómo trabajaba esta persona y cómo desempeñaba su cargo, ¿no? Y se llama a los contactos de referencia, ¿no? A los ex jefes, a los ex compañeros, etcétera, ¿no? A las personas de referencia. Entonces, una vez verificada esta documentación, ¿sí? Que se toma muy en cuenta, ojo, que se toma muy en cuenta. Por eso la anterior clase les decía, no es bueno irse mal de ningún trabajo, ¿sí? No es bueno terminar mal una relación laboral. ¿Por qué? Porque esa empresa de la que te estás yendo mal, en algún momento va a ser llamada por otra empresa para pedir referencias. Y si te has ido mal, van a argumentar de que te has ido porque ha habido una mala relación, cometías faltas, no cumplías los horarios o no cumplías con el reglamento interno. Entonces, ese tipo de situaciones puede generar que lamentablemente no seas seleccionado, ¿no? Posterior a eso, pues se toma la decisión de seleccionar a las personas que mejores referencias se ha obtenido y que mejores antecedentes de trabajo tengan, ¿no? Ahí ya también pesa la experiencia. Y una vez tomada la decisión, se hace el examen físico. El examen físico es como el examen sobre el cual vas a desarrollar las actividades por las cuales has sido contratado. Entonces, hacen una especie de simulación y ahí pues tú te desenvuelves. Tienes que desenvolverte. Si, por ejemplo, vas a ocupar el puesto de un vendedor, entonces agarrará al gerente y te dirá, a ver, véndeme este lapicero. Sí, entonces tú ahí como vendedor pues tienes que mostrar todas tus aptitudes, toda tu experiencia, hablarle sobre el bolígrafo, decirle, insistir en que es un producto de calidad, no sé, y todas las estrategias de marketing, ¿no? Que el vendedor conozca. Entonces, ese es un poco en ejemplos el examen físico. Pasado este examen físico, se procede a obtener a la persona que va a ser contratada. Entonces, todo este proceso, señores, incluye el proceso de selección, ¿no? Aquí estamos viendo obviamente ambos procesos, el de reclutamiento y el de selección. Todo lo que está por fuera de la línea roja enmarcada, ese es el proceso de reclutamiento. Recuerdan de la anterior clase. Y lo que está por fuera de la línea marcada en rojo es la etapa de selección. No sé si hay alguna consulta respecto a este proceso, señores. No dice. Está todo claro. Bien. Hacemos entonces a la siguiente diapositiva. Digamos con los pasos, revisión de las fichas de solicitud o currículum de los candidatos reclutados, pruebas de selección, entrevistas de selección, comprobación de referencias y antecedentes, entrevista final con el jefe de departamento, toma de la decisión, oferta de trabajo, examen médico en caso de que incluya como un requisito, ¿sí? Si pasa, se acepta y se contrata, y si no pasa, pues se va a otro reclutamiento o se toma a otra persona para esta nueva fase de selección. Fíjense que las flechas que aparecen de forma horizontal apuntan al rechazo. En cualquiera de esas etapas señaladas puede haber un rechazo por parte de la empresa, ¿no? Si, por ejemplo, en las pruebas de selección
no rinde correctamente el aspirante a esta prueba, entonces automáticamente se rechaza su postulación. Lo mismo en la entrevista de selección. Si en la entrevista de selección no cumple con los requisitos mínimos dentro de la entrevista de selección, se rechaza al postulante, ¿no? Y se continúa con nosotros. Recepción preliminar de solicitudes. La selección se inicia con una cita entre el candidato y la oficina de personal y con la petición de una solicitud de empleo. Recuerda, ¿no? La carta de presentación. Siempre es importante, porque ahí en una sola hoja tú resumes lo que realmente, cómo eres y lo que realmente quisieras hacer dentro de la empresa a la cual te estás postulando. En algunos casos, mediante la presentación de la solicitud de empleo, acompañado del currículum vitae o el llenado de una forma o formulario de solicitud de empleo, el cual provee referencias para las entrevistas. En estas formas se detallan aspectos y características importantes para el puesto como. Estamos en la primera parte, ¿no? La recepción preliminar de solicitud. ¿Qué debe contener esta hoja? Datos personales, antecedentes laborales y capacitaciones. Mediante estos breves datos se puede recabar información importante como aprovechamiento de la persona en sus puestos anteriores, rapidez de promoción, experiencia adquirida, frecuencia y razones por las que dejó otros empleos, así como su historial de salarios. Entonces, acá es bien importante dejar los datos en el currículum para que pueda tener oportunidad de pasar a la siguiente etapa, ¿no? Y es por eso que el currículum, señores, debe tener los datos más relevantes e importantes que sorprendan a la persona que quiere contratar, ¿no? Entonces, si yo pongo datos así sencillos, de repente pongo una foto sonriendo, nada formal, o sea, ese tipo de aspectos puede hacer de que automáticamente desechen tu currículum, ¿no? Porque no vas a parecer una persona seria, no solo por la foto, no quiero que piensen que solo por la foto, sino por el contenido mismo, ¿sí? En el contenido, señores, debemos ser concisos, claros y breves, pero con información relevante, ¿no? Entonces, eso va a ayudar mucho a que a primera impresión la empresa pueda tomarte en cuenta para la siguiente fase, que es la siguiente fase dentro del proceso de selección, ¿sí? Pruebas de idoneidad. Las pruebas son instrumentos para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los requerimientos del puesto, por lo que ayudan a tomar una mejor decisión a la hora de seleccionar al mejor candidato. Algunas constituyen en exámenes psicológicos y de conocimiento, y otros son simulaciones del cargo a desempeñar. Hay que señalar que los cargos gerenciales son los más complicados de validar y evaluar. El proceso de validación de una prueba incluye analizar el puesto, escoger la prueba, aplicar la prueba, relacionar las calificaciones de las pruebas con los criterios. Acá, señores, en esta prueba de idoneidad, lo que se intenta hacer es relacionar las características del cargo, cuando se diseña el cargo, versus todo lo que ofrece el aspirante, ¿no? Entonces, se trata de evaluar que haya una relación directa entre ambos componentes, ¿no? Por una parte, todos los requisitos o requerimientos del puesto y por otra parte, todo lo que significa la experiencia o el hecho de que yo pueda cumplir con esos requisitos demandados. Entonces, esta prueba justamente va a tratar de verificar el grado de compatibilidad, ¿no? A través de diferentes tipos de exámenes. Existen pruebas psicológicas, que normalmente son las más recurrentes, puesto que en ellas se dicen muchas cosas a partir de diferente tipo de encuestas, ¿no? También está lo que es el inventario multifásico de la personalidad, mide la personalidad, inventario psicológico, mide la personalidad en ejecutivos, gerentes y supervisores. La guía Zimmerman del temperamento mide la personalidad
del aspirante. Y otros, así como Watson-Glasser, mide la habilidad lógica y de raciocinio, o sea, cuánto razonas al momento de responder una pregunta, por ejemplo, ¿no? La prueba Owens mide la creatividad y la habilidad, ¿no? Esto por lo general se utiliza en ingenieros, ¿no? Y fíjense que diferentes clasificaciones para diferentes áreas de la empresa. Entonces, como les digo, la idea principal de la prueba de idoneidad es poder compatibilizar los requisitos versus todo lo que el aspirante ofrece desde su formación, experiencia y capacidad. Están también las pruebas de conocimiento. Ahí como que ya se preguntan cosas más puntuales sobre el área que se piensa ocupar. Las pruebas de desempeño, que miden la habilidad de los candidatos para ejecutar ciertas funciones de su puesto. Pueden haber pruebas secretariales, o sea, mecanográficas y estenográficas, que miden el rendimiento para las secretarias, por ejemplo. La prueba Stromberg de destreza mide la coordinación física dependiente de un comercio. Prueba revisada de expresión documental mide la visualización especial para los diseñadores y la prueba de simulación de trabajo mide la respuesta a demandas que simulan el ambiente de trabajo. Entonces, todo este tipo de pruebas que estamos viendo, señores, nuevamente repito, se encargan o tienen el objetivo de poder compatibilizar los requisitos del puesto versus las habilidades, capacidades, experiencia del aspirante, ¿no? Por si acaso estas pruebas, señores, se desarrollan con un equipo psicológico en muchos casos y las otras pruebas van a depender del área del cual se va a evaluar o se va a hacer la prueba, ¿sí? Por eso es que de repente para ustedes, para poder desarrollar este tipo de pruebas, por ejemplo, para el vendedor van a irse a sentar, ustedes como gerentes de recursos humanos, me refiero a este ejemplo, van a irse a sentar con el gerente de ventas y le van a ir armando de forma conjunta una prueba que ayude justamente a probar la idoneidad de esta persona para el puesto de trabajo. Con esto quiero dejarles en claro de que ustedes no son los que van a realizar estas pruebas de forma directa. Siempre va a haber una coordinación con el jefe de área que requiera la contratación de esta persona, ¿no? Entonces, eso es bien importante que lo sepan. El examen médico depende mucho en qué tipo de trabajos, ¿no? Hay en trabajos, por ejemplo, en trabajos productivos, donde sí necesitan saber cuál es tu estado de salud, ¿no? Y normalmente también se hace este tipo de exámenes ya cuando las personas pasan a ser parte de la empresa, ¿no? Para poderse asegurar a la caja. Bien, validación de pruebas. La validez de una prueba de inteligencia significa que las puntuaciones obtenidas mantienen una relación significativa con el desempeño de una función y con otro aspecto relevante. Entre más alta sea la correlación entre los resultados y el desempeño, más efectiva será la prueba como instrumento de selección. Cuando la puntuación y el desempeño no se relacionan, la prueba no es válida, por lo que no debe emplearse para fines de selección. Acá es importante que todas las pruebas que se realicen, lo que les venía diciendo, sean acertadas, sean objetivas al momento de utilizarse. Y para ello es importante la coordinación con las áreas en las cuales se está pretendiendo contratar a la persona, ¿no? Les ponía el ejemplo de ventas. Puede pasar lo mismo para una persona que necesite trabajadores en el área de producción. Entonces, se tendrá que reunirse con el jefe de producción para ver y validar las pruebas señaladas. Bien, hacemos ya lo que es la entrevista de selección. En estos momentos se va a cortar la sesión. Les vuelvo a enviar el enlace para conectar.